Vamos a comenzar este ciclo de charlas, este pequeño ciclo formativo que se basa en los materiales del profesor Chiver. Es una serie de folletos, una serie de libros bastante breves que llevan por título el ABC del capitalismo. En esta primera sesión abordaremos una especie de sesión introductoria más centrada en temas de cuestiones de economía política y demás. Y a lo largo de otras sesiones iremos tocando temas relacionados con el Estado, relacionados con la lucha de clases y demás. Todo siempre pues, teniendo un poco como guía los materiales de este hombre, de Vivek Chiver. Vivek Chiver es profesor de la Universidad de Nueva York, es un sociólogo destacado en el tema de neocolonialismo e imperialismo, pero también es uno de los principales teóricos marxistas a día de hoy. Y para nosotros nos resultaba muy interesante el poder empezar a trabajar con los materiales de este hombre porque abarca y toca los temas relacionados con las nuevas realidades del trabajo y con los problemas que sufrimos hoy a día los trabajadores desde un punto de vista marxista y actualizado a día de hoy. Por eso entendíamos que era muy positivo que por primera vez en castellano pudiésemos abordar esta serie de materiales. Y sin más, animaros no solamente a que después de a ver solamente esta charla, dentro de 15 días seguiremos con el segundo material y más adelante pues seguiremos publicitando las fechas para que podáis seguir, este ciclo a través de Zoom. Y sin más preámbulo, pues pasamos ya directamente a lo que es el material. Para comenzar, quisiera empezar citando a Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que el verano pasado dejó esta frase en un vídeo que hizo promocional de las Naciones Unidas. Decía, existe el mito de que estamos todos en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo bar, otros se aferran a desechos. Esto no es más una constatación por parte del secretario general de las Naciones Unidas de la profunda desigualdad social en la que vivimos no solamente en nuestra sociedad, sino todas nuestras sociedades que comparten, todas las sociedades en las que existe un medio de producción similar al nuestro. Ya para centrarnos más en el caso de España, para poner el foco más en esta cuestión de la desigualdad social, durante el año pasado, que fue un año muy difícil para todo el mundo con el tema no solamente por la pandemia, sino por sus consecuencias económicas para los trabajadores, se ha visto como el porcentaje de personas que vive bajo la pobreza severa, no en el umbral de la pobreza, si ya estamos hablando de pobreza severa, pasó del 9,2% a un 10,86%. Esto, puesto en números, supone que ahora mismo en España hay 5,1 millones de personas que no tienen los medios básicos y necesarios para poder desarrollarse como personas de manera integral. Por ponerlo un poco en contexto, Madrid es una ciudad que anda entre los 3-4 millones de habitantes. Pensemos en una ciudad como Madrid, más grande incluso que Madrid, llena de gente que no tiene esos medios básicos con los que poder desarrollarse como persona. Sin embargo, por otro lado, vemos que el colectivo de los 1.000 millonarios en España, que concretamente son 29 personas que tienen más de 1.000 millones de euros, este colectivo de personas ganó durante el año pasado 26.500 millones de euros. Esto es una cifra bastante grande y para ponerlo un poquito en contexto y darnos cuenta de la magnitud que esto supone, la ayuda de los ERTEs ha sido la principal herramienta del escudo social que ha puesto el gobierno para evitar y minimizar los efectos de la pandemia, los efectos económicos de la pandemia, fue de 24.000 millones de euros. Es decir, que esta gente, estas 29 personas, han ganado más incluso de lo que se ha destinado el gobierno para esta cuestión. Ante esto, pues cabe la pregunta de, bueno, ¿por qué unos ganan tanto y otros tan poco? Porque hay 5,1 millones de personas que viven en la pobreza severa y hay 29 personas que han ganado 26.500 millones de euros. Bueno, si uno se va a los telemagazines que echan por la mañana, lee la prensa, escucha la radio, recibirá por lo general dos respuestas. La primera y la más normal y la que más se suele escuchar es la falta de actitud, ¿no? Es decir, que los trabajadores o que la gente pobre somos gente vaga, que no nos esforzamos lo suficiente, que tenemos que trabajar más, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también nos encontramos con el discurso de los políticos, que además cada vez está más presente, ¿no? Se basa
bueno, los políticos, yo le pago muchísimos impuestos, los políticos no me dejan prosperar, me voy a vivir a Andorra para pagar menos impuestos, y al fin y al cabo lo que comparten estas dos explicaciones es que somos los individuos los culpables de esta situación, que nuestro rol en la sociedad, nuestra posición dentro de la escala del esquema de producción no tiene absolutamente nada que ver, que es una cuestión meramente de actitud. Nosotros pensamos que no, que tiene muchísimo que decir el entorno en el que vivimos y sobre todo nuestra posición dentro de esa cadena de producción, la que nos explica muchas de las cuestiones por la que hay esa diferencia tan grande entre los más ricos y los más pobres. Eso principalmente, ¿a qué se debe? Creemos principal también que es, por lo tanto, tenemos que estudiar y ver cuál es nuestra posición en esa escala de producción y cuál es ese sistema, esa manera de organizar la producción, que, bueno, en nuestro caso es el capitalismo. El capitalismo lo podemos definir como un sistema económico, es decir, es una manera de organizar la producción. Esto implica que no es la única manera, han habido otras muchas maneras a lo largo de la historia, es decir, en Roma ha estado el sistema esclavista, en la Edad Media en Europa y ciertas partes de Asia también el sistema feudal, y todos esos sistemas tienen una serie de características concretas que lo hacían diferentes al resto. En el caso del capitalismo, en el caso de nuestra sociedad, esa característica definitoria es la dependencia del mercado. Pero claro, esa dependencia del mercado implica que nosotros, para poder satisfacer nuestras necesidades como personas, tenemos que recurrir al mercado. Esa es la dependencia del mercado. ¿Y eso qué implica para nosotros? ¿Qué implica para los trabajadores en general? La primera es que la producción se hace para el mercado, es decir, nosotros como trabajadores no producimos para satisfacer o nuestras necesidades o las necesidades de nuestros iguales en la sociedad. Nosotros producimos una serie de bienes o de servicios que se venden en el mercado, y esto para obtener un beneficio económico, y esto tiene implicaciones muy grandes a la hora de organizar la producción que veremos con más detalle más adelante. La segunda implicación es que trabajamos a cambio de un salario, es decir, trabajamos para otra persona. Por lo general, la norma general dentro del capitalismo es trabajar a cuenta de otra persona, y es precisamente ligado con este siguiente punto, con esta parte. Lo hacemos con herramientas, con medios de producción que no son nuestros. Entonces, al no ser nuestros, los dueños de esos medios de producción se reservan el derecho de poder decidir cuánto producir, cómo producir, de qué manera, etcétera, etcétera. Es algo que también iremos revisando un poco más adelante. Pero claro, hemos hablado del modo de producción esclavista, el modo de producción, otro modo de medio de producción, y claro, uno piensa, bueno, pero estamos hablando de que hay dependencia del mercado, pero claro, es que en Roma y en la Edad Media y durante casi toda la historia de la humanidad han habido mercados. También han habido gente que han trabajado a cuenta de otra persona, han trabajado a cambio de un salario. De hecho, la etimología de la palabra salario viene del latín. Entonces, ¿por qué en esas épocas no podemos hablar de capitalismo y ahora sí podemos hablar? En este caso, en este momento, es donde se vuelve central la cuestión de la dependencia del mercado. Y lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Este es un proceso que, desde luego, es mucho más complejo y tiene mucha más chicha de la que vamos a ver aquí. Si os interesa el tema, hay muchísima literatura, sobre todo marxista, para explicar acerca de esta cuestión, y desde luego también es un tema interesante para analizar. En este caso, pues pongamos el caso de un trabajador, de un campesino que no es que tuviera la tierra en propiedad, pero tenía el acceso a esa tierra. Igual que podemos hablar de un campesino, podemos hablar de un artesano que tiene acceso a una terrera de arcilla, podemos hablar de un peletero que tiene acceso a un coto de caza, etcétera, etcétera. Lo importante aquí en este caso es que el trabajador, esa persona, tiene acceso directamente a sus medios de producción, a los medios de producción con los que satisfacer sus propias necesidades. Pero claro, ¿qué pasa? En el momento en el que se pierde el acceso a esos medios de producción, vamos aquí al trabajador o a la persona, en ese caso, sigue teniendo necesidades, sigue teniendo que comer, sigue teniendo otras necesidades, etcétera. Por lo tanto, si no tiene esos medios a los que acudir para satisfacer sus necesidades, va a tener que acudir a ese mercado, que son los mercados. Antes de que los mercados eran sitios en los que se vendían los excedentes de producción,
y al que acudían los productores a entregar lo que les había sobrado después de satisfacer sus necesidades. Ahí en este caso, pues acude en este caso el agricultor, acude el individuo como tal, pero claro, a ese mercado como tal que no puede ir con las manos vacías. Tiene que ir con algo, tiene que ir con algo con lo que intercambiar en ese mercado. Pero claro, no tiene tampoco acceso a esos medios de producción con los que poder producir algo, con lo que poder intercambiar en el mercado. Lo único de lo que dispone en ese momento, una vez que han quitado esos medios de producción, esos medios de subsistencia, es su trabajo como tal. Entonces, lo que hace normalmente es vender su fuerza de trabajo. Pero claro, esta fuerza de trabajo, al venderla, al venderla, lo hace a un capitalista que es el dueño de esos medios de ese medio de producción. Entonces, la cuestión es que así como vemos, de esta manera ya se crean esos dos mercados. Se crea, por un lado, un mercado de bienes y servicios al que acude ese individuo para satisfacer sus necesidades, pero también se crea un mercado de trabajo. Es decir, vemos así como se empieza a generar esa dependencia del mercado porque ya el individuo depende, por un lado, del mercado de trabajo para conseguir algo que intercambiar en el otro mercado, en el mercado de bienes y servicios. Y vemos como para poder satisfacer sus necesidades depende en todo momento del mercado. Y es ahí cuando ya se puede empezar a hablar del capitalismo. Vemos como la dependencia del mercado genera asimismo una dependencia mayor, porque claro, al haber perdido esos medios productivos, el trabajador se ve obligado a tener que entrar en esos trabajos y no solamente es él, sino cada vez más personas que van perdiendo el acceso a esos medios productivos. Esta manera, yo como digo, es resumido de manera muy, muy, muy esquemática. Es un proceso que se va retroalimentando a sí mismo. Y es un proceso que al retroalimentarse a sí mismo crea una estructura de clases sociales, es decir, acaba separando la sociedad en dos. Acaba separando entre los que tienen la propiedad de esos medios de producción, que tiene esa propiedad y, como hemos visto antes, se reserva el derecho de decir cuánto producir, cómo producir, qué producir, etcétera. Mientras que por otro lado se encuentran los trabajadores, es decir, se encuentra gente que lo único que tiene es su fuerza de trabajo para con lo que poder comerciar en el mercado de trabajo y en ese caso es el empresario el que adquiere esa fuerza de trabajo para sí. Entonces, vemos como muchas veces cómo empieza a crearse una disyuntiva de intereses, es decir, está por un lado el interés el interés del empresario, del capitalista, que es el dueño de esos medios de producción, tiene unos intereses muy concretos que chocan con los intereses de los trabajadores, de los trabajadores. Entonces, vemos aquí como entonces al trabajador lo único que le queda es vender su fuerza de trabajo y vemos cómo poco a poco va perdiendo esa autonomía, bueno, no lo llamemos autonomía, va perdiendo esa cierta independencia que tenía con respecto del mercado. Y así es como vemos como los trabajadores hacen más o menos, pues, se ganan la vida en el capitalismo, vendiendo su fuerza de trabajo a un capitalista. Pero claro, ¿y los capitalistas cómo generan? ¿Cómo hacen su negocio en el capitalismo? Esto es una cuestión que aborda Marx en el libro primero del Capital, lo hace de manera muchísimo más detallada, pasa como con esta última cuestión de la que hemos hablado, ¿no? Es una cuestión muchísimo más amplia sobre la que se han vertido ríos de tinta y desde luego muy recomendable entrar en este tema porque tiene muchísimas implicaciones para nosotros como trabajadores. Lo que vamos a ver aquí es un resumen muy, muy breve para que nos podamos hacer una idea. Pongámonos en la situación, veremos a través de un ejemplo. Hagamos el caso de que pongámonos que somos capitalistas, es decir, tenemos una serie de medios de producción. Pero claro, pongamos que con esos medios de producción nos sirven también como un respaldo financiero a la hora de conseguir dinero. Es decir, a pesar de que no se tenga ese dinero como tal como capitalista, uno puede pedir préstamos o puede pedir hipotecas teniendo como aval esos medios de producción, porque así de esa manera vemos cómo los capitalistas se convierten en poseedores de riqueza como tal. Pero bueno, pongamos el caso de que somos capitalistas y que empezamos con una inversión inicial. Hagamos una inversión de 30 euros. Con esa inversión inicial de 30 euros,
nosotros como capitalistas, para poder multiplicarlo, para poder iniciar este ciclo productivo del capital, lo vamos a invertir en 3 cosas. La primera, en pagar a un trabajador, 10 euros para pagar a un trabajador, 10 euros para pagar maquinaria y 10 euros para comprar materia prima. En este caso, pongamos por caso, es una industria textil, pagamos 10 euros a una persona que cosa, pagamos 10 euros para una máquina de coser y pagamos 10 euros, con 10 euros compramos materia prima. Claro, ahora en este caso, nuestro objetivo como capitalistas, como empresarios, es lograr juntar a estos 3 factores, juntar para que el trabajador combine la maquinaria con la materia prima y pueda crear una mercancía. Una mercancía que, claro, no se hace para satisfacer la necesidad del trabajador o del empresario o de cualquier otra persona. Es una mercancía, como hemos visto, que se crea para venderse en un mercado a cambio de un beneficio económico. Si vemos como en un primer momento esos 30 euros que teníamos de inversión inicial han acabado convirtiéndose en 2 prendas, en 2 chaquetas. Si vemos cómo pasa de esa primera forma inicial a la forma mercancía. Una vez que pasa a la forma mercancía, el siguiente objetivo del capitalista es llevarlo al mercado y venderlo en el mercado. Pero claro, hagámonos aquí una pregunta. ¿Cuánta tiene que ser esa cantidad de dinero? Igual que esos 30 euros que que hemos invertido al comienzo, pues no tendría mucho sentido. Al fin y al cabo, el beneficio del capitalista es ninguno, acaba convirtiéndose en una especie de emprendimiento filantrópico en el que, al fin y al cabo, el capitalista no acaba teniendo ningún tipo de ganancia. Y si se sigue manteniendo esta situación a lo largo del tiempo, puede incurrir en pérdidas y puede acabar con ese negocio y con ese emprendimiento. Ahora, ¿por qué una cantidad menor de dinero a la inicial, por menos de esos 30 euros iniciales, vamos a vender estas 2 prendas? Pues tampoco tiene mucho sentido, porque eso ya directamente incurrir en pérdidas. Podemos mantenerlo como capitalistas 1 o 2 meses como mucho, un lapso de tiempo muy corto, pero no vamos a poder mantenerlo a largo plazo. Entonces, la manera que tenemos en la que hace el capitalista su negocio a través de este método productivo, de esta manera de organizar la producción, es recuperando en el mercado una cantidad de dinero mayor a la que se invirtió en un primer momento. Así, por ejemplo, vemos las 2 prendas de las que hablamos en este ejemplo, se vende cada una por 20 euros, si se devuelve una cantidad de 40. Si esos 40 le quitamos los 30 de la inversión inicial, nos quedan esos 10 euros, que es el beneficio del capitalista. Y es así como generan ellos a sí mismos su beneficio y generan sus ganancias. Queremos de manera más detallada, y esto seguramente será la fórmula que habéis visto normalmente, ¿no? Es el esquema dinero que se convierte en mercancía y que en el mercado se vuelve a convertir en dinero, pero no en cualquier cantidad de dinero. Esa plusvalía, plusvalía no sería la palabra más correcta, pero esa pequeña cantidad de dinero más, esa es la razón de ser del empresario, porque al fin y al cabo es la manera que tiene él de conseguir dinero, de conseguir hacer su negocio en el mercado. Pero claro, todo esto lo estamos viendo de una manera muy idealizada y vemos pensamos que aquí lo que estamos suponiendo es que el mercado lo hace de manera directa, ¿no? Lanzamos esas 2 prendas y automáticamente el mercado nos devuelve 40. Pero la cuestión es que eso es mucho más complicado. En primer lugar, tenemos que hablar de la cuestión de la competitividad. Es decir, puede darse la cuestión de que a lo mejor el capitalista lleve esas prendas al mercado, sea el único que haya en el mercado, y ya pues la primera vez o la segunda vez que realice este ciclo sí que reciba esa cantidad de dinero, pero al fin y al cabo ese efecto llamada, eso va a generar, el éxito de ese capitalista va a acabar generando un efecto llamada que atraiga más capitalistas y acaba saturando el mercado y acaben habiendo muchísimos productores para un mismo bien, para una cantidad definida de consumidores. Entonces, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer el capitalista para seguir manteniendo su ganancia? Es hacer que los consumidores quieran su producto antes que el de la competencia. Y esto, normalmente en el capitalismo, por mucho que nos quieran vender de técnicas de venta, de beneficios y características y demás, etcétera, cómo se logra principalmente es a través de la bajada de precios. Un bien, pongamos en el caso unas zapatillas que cuesten 10 y que cuesten 20, normalmente la gente va a preferir las que cuesten 10, las que sean más baratas. Entonces, el capitalista que logre bajar cuanto más posible el precio de su bien es el que va a acabar llevándose la palma. Claro, pero
Aquí en este momento uno puede pensar, bueno, ¿no? Pero no es necesario que se mantenga esa ganancia, ¿no? Puede que haya un momento, como ejemplos momentos en los que vivimos ahora, en los que esa ganancia deje de mantenerse, deje de llegar y puede mantenerse en un stand-by. Claro, sí, eso también es cierto, pero con el paso del tiempo, al fin y al cabo, el capitalista lo que va a tener que hacer va a tener dos opciones, o uno, o seguir tirando seguir reduciendo ese precio de venta, o dos, acabar cerrando. Por eso, para que los capitalistas puedan mantenerse con vida dentro del mercado, lo que necesitan es ganar esa batalla competitiva y bajar el precio de su producto lo máximo posible si lo que no quieren es desaparecer. Entonces, en este caso, uno dice, claro, para bajar entonces el precio, tenemos dos opciones. O bien o se reduce ese margen de ganancia o bien lo requitamos de otra parte. Entonces el capitalista se pone a pensar, claro, ahora de dónde recorto yo gastos para poder bajar el precio? Porque claro, si se acaba por un momento dado, empecemos con las materias primas y las herramientas. Uno piensa, claro, para reducir los costes de producción, ¿qué hago? ¿Compro materias primas más baratas? Al fin y al cabo el capitalista tampoco le acaba saliendo a cuento, porque una materia prima de peor calidad acaba creando un producto de peor calidad. Y eso también influye a la hora de vender el producto y acaba influyendo de manera negativa para conseguir ese beneficio. Y acaba haciendo que los consumidores compren el producto de la competencia. Con las herramientas pasa tres cuartos de lo mismo. Una herramienta barata de mala calidad acaba generando costes mayores. Entonces, al fin y al cabo, es otra cuestión que tampoco le interesa al empresario. Decimos, bueno, pues entonces no tocamos eso y bajamos el precio. Ahí en ese caso de lo que se está bajando, de lo que se está tirando, es de ese margen de ganancia. Es decir, alguien que baja el precio de un bien sin tocar los costes los costes de producción, al cabo lo que está mermando es esa ganancia. Y obviamente el negocio del capitalista es obtener esas ganancias. Si no las puede obtener, como hemos visto antes, podrá aguantarlo durante 2 o 3 meses como mucho, pero a la larga, si no obtiene esa ganancia, tendrá que acabar por cerrar su negocio. Entonces aquí nos queda el último factor a través del que se pueden bajar esos costes y el precio. Es a través del trabajo. Y vemos cómo cada vez más, y eso es una tónica general del capitalismo ya desde el siglo XIX, es siempre desde el trabajo donde se tira, desde donde se echa la primera mano para poder reducir los costes de producción. Y es una dinámica propia del capitalismo que la iremos viendo ahora en diapositivas posteriores. Así como vemos, entonces el capitalista, no, porque claro, es que únicamente bajar el precio o reducir los costes no implica única y exclusivamente bajar los sueldos, sino también aumentar la productividad al máximo. Es decir, el capitalista que gana en el mercado es el que logra producir más con menores costes de producción. Entonces, así, esa responsabilidad, esa presión acaba traspasándose al trabajador. Es decir, el trabajador tiene que producir cada vez más, mientras que el interés del empresario es al bajar los salarios a la máxima. Y esta es la base de todas las relaciones laborales en el capitalismo. Esto, así de buenas a primeras, los primeros ejemplos que se nos pueden venir a la cabeza, pues son trabajadores del sector fabril, trabajadores del sector primario, etcétera, pero es que en el resto de sectores también pasa lo mismo, en el sector terciario, el sector financiero y demás, es precisamente esa misma lógica. Pagar cuanto menos posible sean salarios y elevar la productividad lo máximo posible. Así en este caso y en el mundo del trabajo en general, vemos cómo se produce ese choque de intereses del que hablábamos antes. Nosotros como trabajadores lo que queremos es tener unos salarios al alza, que se vayan actualizando con el IPC, etcétera, etcétera, unos salarios que nos permitan vivir de manera digna, y por otro lado queremos tener unos ritmos de trabajo aceptables, unos ritmos de trabajo humanos. Queremos trabajar 8 horas, queremos trabajar 8 horas, incluso menos, estamos hablando ahora de reducciones de jornada de 30 horas a la semana, o de 40 o 35 horas a la semana sin reducción salarial, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo, pues como comento, pues es esta la base de las relaciones laborales en el capitalismo. Y claro, aquí vemos cómo chocan dos intereses de dos personas o de dos grupos sociales, mejor dicho, que trabajan que están en una misma empresa, ¿no? Porque al fin y al cabo,
el empresario pues también hace sus labores de gestión, hace sus labores de trabajo, por así decirlo, y el trabajador también hace sus labores de trabajo. Están los dos ahí mano a mano en la empresa. Pero claro, los intereses que acaban primando son los del empresario y no los del trabajador. Claro, y uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿No? ¿Por qué estos intereses o qué significa, qué supone para nosotros que los intereses de los capitalistas pesen más que nuestros intereses? A pesar de que somos mayoría social, somos proporcionalmente más en los centros de trabajo, y a pesar de que toda la cadena productiva descansa sobre nuestros hombros. ¿Qué implica eso sobre nosotros? Pues bien, la primera cuestión es precisamente la falta de democracia económica dentro de los centros de trabajo, ¿no? Hemos visto pues, cómo al tener la propiedad de esos medios de producción, los capitalistas se reservan el derecho para sí de establecer cuotas, de decirnos cómo producir, qué producir, cuánto, y en nosotros, a pesar de que somos los que ponemos la carne del asador, somos los que trabajamos, ponemos la fuerza de trabajo, no tenemos absolutamente nada que decir en esa cuestión. Luego, por otro lado, también supone la primacía de los intereses de los capitalistas en los centros de trabajo, supone, por otro lado, el que tengan el derecho ellos a quedarse los beneficios del trabajo, a quedarse esas ganancias, porque claro, uno en una empresa, pongamos que no siguiera la lógica del capitalismo, bueno, genera ganancias al fin y al cabo, los trabajadores generan y esas ganancias tendrían que acabar redundando en ellos. Pero como hemos visto, son ellos los dueños del capital, los dueños de esa maquinaria, de los medios para producir, son ellos los que tienen el derecho también no solamente a establecer condiciones, sino también a establecer y a decir qué es lo que se hace con esas ganancias, con esos beneficios. Y luego, por otro lado, es una cuestión que vive Cheever en sus notas, en sus manuales, en este libro en el que se basa en este ciclo formativo. No habla de la cuestión de la plusvalía, pero también esto tiene que ver mucho con la cuestión de la plusvalía. Es decir, el capitalista, todo ese plusvalor que generamos como trabajadores en el puesto de trabajo, al fin y al cabo, acaba redundando todo en el capitalista, a pesar de que somos nosotros los que generamos esa plusvalía, los que añadimos valor a las cosas a través del trabajo. Y eso obviamente tiene implicaciones muy grandes tocantes a la inseguridad laboral y a la inseguridad social dentro ya de sí mismo de lo que es el capitalismo. Y claro, estamos hablando ahora de ganancias, pero hay gente, y con cierta, no digamos con toda la razón, pero sí con cierta lógica, dice, bueno, pero es bueno que los capitalistas se queden con ciertas ganancias porque al final acaban reinvirtiendo, acaba todo eso volviendo a la sociedad. Al fin y al cabo son los empresarios los que crean riqueza y son los que al fin y al cabo nos dan trabajo. Así dicho, de manera pronta y mal. En este caso, yo de aquí lo que quisiera es intentar dejar esto claro, que esto no es así. Y aquí en este caso, Cheever nos presenta este gráfico. Es un gráfico que tiene como contexto la sociedad norteamericana, pero bueno, al fin y al cabo creo que compartimos muchas características con el sistema norteamericano, y no a lo mejor con sus mismas dinámicas históricas, pero sí muy parecidas. Entonces yo creo que sí que es interesante que revisemos este gráfico. Vemos aquí como en Estados Unidos, tenemos aquí dos líneas. La primera línea, la azul, es el aumento de la productividad entre finales de la Segunda Guerra Mundial y más o menos nuestros días, hasta 2016-2017, que fue cuando se publicaron estos materiales. Y por otro lado, la línea gris refleja el aumento del salario, la variación del salario que reciben los trabajadores estadounidenses. Vemos cómo después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento después de haber pasado esa Segunda Guerra Mundial y ya en los años 30, la que es en un periodo en el que los sindicatos estadounidenses se consolidan y se reconocen legalmente, cómo a través de la acción colectiva de esos sindicatos y de la negociación consiguen que más o menos ambas líneas estén más o menos parejas. Vemos incluso que en algunos momentos, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, incluso la productividad se encuentra por debajo del
del salario. Sin embargo, vemos cómo a mediados de los años 70 aproximadamente, con toda la llegada de la revolución neoconservadora, con personajes como Margaret Thatcher o Ronald Reagan, los sindicatos dejan de tener esa capacidad negociadora que tenían, empieza a haber un boicot continuo en los sindicatos y las cifras de afiliación caen en picado. ¿Qué pasa en ese momento? En el momento en el que los sindicatos pierden esa capacidad de negociación colectiva, vemos como la productividad sigue manteniendo la misma tendencia que llevaba desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sigue aumentando exponencialmente, bueno, exponencialmente no, sigue aumentando de manera prolongada, mientras que los salarios se mantienen, si no estancados, a la baja. Vemos entre 1980 y 1990, a mediados de los 90, cómo incluso esos salarios van a la baja, mientras que la productividad acaba siendo al alza. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Principalmente, primero, que los capitalistas no van a entregar de buenas a primeras los beneficios que están generando. Porque, claro, al aumentar la productividad se supone que también aumenta ese margen de ganancias, aumenta ese beneficio. Ese beneficio hemos visto como en la sociedad estadounidense, por lo menos, no ha acabado por redundar en un beneficio para los trabajadores, en un aumento en su salario. Para lo que sí que ha servido es para acumular y para amasar grandísimas fortunas, a costa previamente de los trabajadores. Y es precisamente eso lo que la conclusión de este primer punto, ¿no? Que nada nos indica que de buenas a primeras los capitalistas nos vayan a entregar esas ganancias. Como únicamente vamos a lograr que esas ganancias acaben redundando en beneficios para nosotros como trabajadores es a través, como lo hicieron los trabajadores estadounidenses de los años 30 y 40, a través de la negociación colectiva y a través de las acciones comunes, no a través de acciones individuales o pidiéndole de buenas maneras al empresario que se comparta esos beneficios. Vemos aquí también otra consecuencia de que pesen más los intereses del empresario, es los niveles de inseguridad. Y aquí quisiera detenerme un poco más. Porque, claro, hemos visto que en el capitalismo los empresarios son poseedores de riqueza per se. Es decir, tener un medio de producción implica que tiene la capacidad, al fin y al cabo, de producir. Al fin y al cabo. Y esos medios de producción son respaldos, son avales para poder conseguir dinero de otro lado, a través de préstamos, a través de hipotecas, etcétera, etcétera. Con lo tanto, el empresario siempre va a tener un nivel de seguridad material bastante grande, no porque haya ganado o porque tenga mucha acumulación, sino porque tiene esa capacidad de producir cuánto y lo que él quiera. Ahora, sin embargo, nos vemos nosotros como trabajadores que tenemos que estar a la expensa de los empresarios para poder conseguir ese puesto de trabajo. Porque, claro, los trabajadores necesitamos constantemente estar trabajando para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Pensemos en el ejemplo que hemos puesto al principio, ¿no? En el momento en el que el agricultor, el ganadero, etcétera, pierde ese acceso a su medio de producción, necesita seguir teniendo algo con lo que poder comerciar en el mercado de bienes y servicios. Entonces, al conseguir un trabajo o al buscar un trabajo le va a dar igual o muy poco o va a tener que tener muy poco en cuenta las condiciones laborales, porque al fin y al cabo acabas teniendo que seguir trabajando. ¿Por qué? Bueno, vemos como por ejemplo, una persona, además esto se cuenta muchas veces, ¿no? Bueno, si no te gusta tu trabajo, ahí tienes la puerta, puedes irte a otro, esto no es como la Edad Media, que tú no eres propiedad del empresario. Pero claro, ¿cómo vamos nosotros como trabajadores a dejar un trabajo si no tenemos la seguridad de que vamos a poder encontrar otro de manera próxima? Esto, al fin y al cabo, lo que acaba creando es una sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que acabarnos comiendo esos trabajos de peor calidad, esos trabajos en los que acabamos sufriendo más, obviamente porque no tenemos otra alternativa, mientras que el capitalista tiene todas las alternativas del mundo, no solamente a la hora de conseguir ese dinero, de conseguir ese capital per se, sino también a la hora de conseguir trabajadores. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores en el capitalismo necesitamos constantemente encontrar a alguien que nos dé trabajo. Y eso al capitalista le crea constantemente un exceso de mano de obra.
Pero es que no solamente a través de eso, ¿cómo aparece ese exceso de mano de obra? Hay muchas maneras también de explicar ese exceso de mano de obra en general, que es lo que le viene bien al capitalista, pero Marx habla del concepto del ejército industrial de reserva. Vemos como en el gráfico este anterior que veíamos hace un par de diapositivas atrás, la productividad cada vez va subiendo hacia arriba. Esto implica que cada vez se produce más con menos mano de obra, con menos cantidad de meter insumos, de meter costes. Esto lo que acaba redundando es en que hay más trabajadores en el mercado de trabajo. Cuanto más trabajadores hay en el mercado de trabajo, más posibilidades tiene o más sitios tiene el capitalista donde picar, donde coger trabajadores que le hagan el trabajo por las condiciones que el empresario quiera, no por las que sirvan o no sirvan a nosotros para satisfacer nuestras necesidades. Si vemos cómo no solamente el capitalismo genera esa desigualdad, sino que también vive de esa desigualdad. En el momento en el que, pongamos por caso, en el que, bueno, somos una sociedad bastante avanzada, una sociedad muy productiva, ¿por qué cada vez producimos más y mejor y siempre hay paro? ¿Por qué hay tantísima riqueza mientras que hay tantísima gente que vive en paro? Previamente por eso mismo, porque el capitalismo necesita de ese nivel de inseguridad material para nosotros, para los trabajadores, para que podamos vendernos en el mercado de trabajo de la manera que mejor le venga al capitalista. Y luego, por otro lado también, el que pese el interés del empresario, como hemos visto también, es aumentar esa productividad a expensas del trabajador. ¿Esto cómo se consigue? Además es que cada vez lo vemos más en el mercado de trabajo. Es el aumento de las horas de trabajo que no se nos remuneren. Por ejemplo, esa cuestión, si nos ponemos a hacer cuenta cada uno en nuestro trabajo, pongámonos a pensar en cuántas veces o cuántos dicen, quédate un ratillo más, o te quedas 20 minutos más, o te quedas una hora más, te echas un par de horas extras y demás. Hay veces que sí que se pagan, hay veces que no. Pero la mayoría de las veces esas horas extras, esos ratos, al no estar dentro de contrato, o al no estar recogidas legalmente en ningún lado, acaban por perderse. Es decir, ningún empresario paga 20 minutos de trabajo extra o 30 minutos de trabajo extra. Pero no solamente es a través de este medio como lo estamos viendo, como se ve normalmente. Lo vemos también en la reducción de los descansos y en la reducción de las paradas. Vemos también este gráfico sacado de estos materiales de Chivere, lo que nos habla de la industria automotriz en Estados Unidos. Vemos aquí como la distribución la distribución entre horas y trabajo en una hora completa en el sector automotriz estadounidense. Vemos como en 1960, en la década de los 60, ese porcentaje de descanso era mayor a lo largo de una hora. Tenían los trabajadores en torno a 10 minutos aproximadamente pues, para parar, necesidades fisiológicas, para ir al baño, etcétera, etcétera, simple y llanamente para descansar. Mientras que en nuestra sociedad, en nuestro mercado de trabajo, vemos como cada vez ese tiempo de descanso o esas pausas se van acortando cada vez más. Eso implica que producimos cada vez más. Eso implica un aumento en la productividad. ¿A expensas de qué? De nuestra salud mental, de nuestra salud física, porque nos hacen falta descansos, a costa de nuestra integridad dentro del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y ahora sí, en general, esa cuestión, ¿no? Cómo el aumento de la productividad acaba redundando en nosotros como trabajadores en daños, en múltiples facetas. Y quizá a lo mejor aquí el caso más grave, el caso más flagrante, es el de los trabajadores de Amazon. Cómo ese afán por querer aumentar las ganancias, por querer aumentar esa productividad, redunda en cuestiones como estas, en que los trabajadores de Amazon tengan que orinar en botellas porque no tienen tiempo para descansar. Y así en la gran mayoría de puestos de trabajo, y seguro que si nos ponemos a pensar, encontramos muchísimos ejemplos de este caso que derivan precisamente de que los intereses del empresario pesen más que los intereses de los trabajadores. Luego, por otro lado, también supone para nosotros una peor calidad del trabajo. Hemos visto cómo el éxito del capitalista en el mercado, en la competencia, para ganar a su competencia, es, por un lado, aumentar la productividad, que como hemos visto antes, pero también el reducir esos salarios.
Pero reducir los salarios no solamente se puede hacer bajando los sueldos como tal, en vez de cobrar 1.500, cobrar 1.000. También se puede hacer flexibilizando la fuerza de trabajo. Es decir, si nos ponemos a pensar hace 40 o 50 años, incluso más atrás, no es que hubiera una plena cantidad de empleo fijo, pero sí que se tenía en cuenta el trabajo, el factor trabajo dentro de la escala productiva, de la cadena productiva, era un factor fijo. ¿Qué pasa? Que hoy en día la tendencia del mercado y la tendencia del mercado en general, desde el capitalismo de sus propios inicios, es a considerar la fuerza de trabajo como un factor flexible. Al de la dichosa flexibilidad. Ahora mismo, cualquier entrevista de trabajo, cualquier oferta de empleo, cualquier oposición, lo que sea, lo que te piden es siempre flexibilidad. Y esa flexibilidad que supone que en vez de tener un contrato fijo, de tener un contrato más o menos, un contrato sin limitación temporal, nos aporta a nosotros, a los trabajadores, cierto nivel de estabilidad. ¿Qué pasa? En el momento en el que eso se flexibiliza, al fin y al cabo el capitalista lo que puede es maximizar el beneficio que extrae del trabajo. ¿Por qué? En los momentos en los que no haya producción, o momentos incluso como los que vivimos ahora, que caiga el consumo o que caiga la demanda, el empresario puede decir, bueno, pues me quito tanta parte de trabajo y eso reduzco esa parte de trabajo, ese factor trabajo, reduzco los salarios sin tener que despedir a nadie y demás. ¿Por qué? Porque tengo esa facilidad para contratar y despedir gente y así dejar de considerarlo como un factor fijo. Eso por lo que le toca por la parte de los capitalistas. ¿Qué nos supone todo esto para nosotros? Pues, en primer lugar, no tener tiempo libre o no saber ni siquiera cómo planificarlo. Eso nos obliga a tener 2 o 3 trabajos, ir apañándonos con uno o con otro. Significa perder pues muchísimo tiempo, nuestro tiempo libre, no ser capaz, tener cada vez más dificultades a la hora de gestionarlo. Significa también problemas para nosotros, para nuestra salud mental. Significa sobre todo una precariedad tremenda, porque nos implica tener que estar a expensas de 1 o 2 empresarios o de varios empresarios y aún así no tener la seguridad de poder tener o de poder seguir manteniendo el trabajo, seguir manteniendo ese nivel precario de vida durante 2 o 3 meses más, porque estamos a la expensa de que el capitalista nos quiera renovar el contrato, no nos quiera hacer renovar el contrato, porque para él, como comento, esa tendencia es a la flexibilidad, a poder deshacerse de la fuerza de trabajo según las necesidades del mercado. Pero claro, aquí uno piensa, normalmente, bueno, no sé aquí vosotros más o menos, pero a mí una cosa que desde muy pequeño mis padres siempre me inculcaron es que, bueno, que uno tiene que trabajar. Una persona que trabaja, una persona que sea trabajadora, es la que acaba prosperando en la vida. Pero claro, uno llega al mercado de trabajo, empieza a trabajar o lo que sea, empieza a dejarse los cuernos porque, claro, nuestros padres nos dijeron, chico, tienes que dejarte los cuernos para trabajar y para prosperar como persona. Y yo veo, por ejemplo, reflejado, pensad en vuestros padres o incluso en vosotros mismos, llevamos toda la vida trabajando y seguimos siendo igual de pobres o más pobres. ¿Esto qué quiere decir? Que al fin y al cabo el sistema el capitalismo nos acaba diciendo que hay una relación directa entre trabajo y recompensa. Lo que pasa es que no puede establecerse, empíricamente no puede establecerse esa relación. Además, yo creo que aquí, además, con esta viñeta, con este meme que tenemos aquí, es un ejemplo muy gráfico, ¿no? La primera frase digo, llego al trabajo con un Lamborghini, si sigues trabajando te podrás comprar uno, ¿no? Es lo que normalmente, lo que uno piensa, ¿no? Lo que dice, joder, si trabajo mucho me puedo comprar pues no porque es un coche, sino puedo tener una mayor calidad de vida si trabajo mucho. Pero claro, se pone uno a pensar y dice, y es real lo que dice aquí el empresario, ¿no? Si trabajas duro, pones todo el esfuerzo y das lo mejor de ti, el año que viene me compraré otro. ¿Por qué? Porque no existe esa relación entre trabajo y recompensa para el trabajador. Uno se dedica a trabajar durante toda su vida y al fin y al cabo, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que, pues eso, con desgaste físico, con desgaste mental, con haber perdido una vida entregada al trabajo y los beneficios de todo eso se lo ha llevado un capitalista. Entonces, aquí algo falla. Aquí hay algo que falla y es algo que nos genera una inseguridad material a nosotros como trabajadores que hay que ponerle fin de alguna manera.
¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues bueno, tenemos varias alternativas como trabajadores. Tenemos la primera, es la de la acción individual, que es, además, está últimamente muy de boga dentro de los puestos de trabajo, ¿no? Yo voy a salvar mi culo y al resto que le den morcilla, ¿no? A través, yo qué sé, pues de trabajar menos, de ponerse un poco de lado cuando pasa el jefe, etcétera, etcétera. Eso, al fin y al cabo, un trabajador tiene ese trabajador solo tiene algún tipo de capacidad de presión con respecto al empresario. Hemos visto que no, el capitalista, en el momento en el que vea que deje de serle utilidad y que empiece a ser molesto, va a acabar echando a ese trabajador y no le va a suponer absolutamente nada a ese empresario. Va a coger el mercado de trabajo y digo, bueno, tengo más gente como tú en el mercado de trabajo, puedo coger a otro si me ponen muchos problemas. Entonces vemos como esas soluciones individuales, al fin y al cabo, no acaban redundando en nada positivo. Por otro lado, tenemos también la acción colectiva como tal, que es la de los sindicatos. Hemos visto cómo precisamente los estadounidenses, los trabajadores estadounidenses, fueron capaces de mantener más o menos ese pulso con los empresarios, mientras que tuvieron esa capacidad de negociación colectiva. Si se mantiene esa capacidad de negociación colectiva, a lo largo del tiempo, a lo largo de una huelga, un empresario no puede permitirse el lujo de despedir a toda una plantilla, porque eso incurre en costes enormes de proceso selectivo, de proceso de contratación, volver a habituarlos a lo que es la fábrica, a enseñarles el proceso productivo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí el empresario ya tiene que empezar a parar y a empezar a ponerse a negociar. Pero yo creo que es una de las principales, uno de los medios más efectivos y no porque seamos de izquierda ni porque sea genial, sino porque tenemos ahí precisamente el ejemplo de ese esquema. Yo creo que es muy claro. En el momento en el que dejamos de perder capacidad colectiva, en el momento en el que dejamos de perder esa capacidad de negociación colectiva con los empresarios es cuando empieza a descender nuestro nivel de vida, cuando empiezan a estancarse nuestros salarios y cuando empezamos que ellos siguen ganando cada vez más y nosotros seguimos, si no igual, cada vez peor. Entonces, para cambiar esas reglas nos quedan esa opción, la acción colectiva, que no tiene por qué ser únicamente hecha a través de los sindicatos. Una forma de acción colectiva es también ir a unas elecciones, una forma de acción colectiva es también preparar una manifestación. Una acción colectiva es, al fin y al cabo, el poner sobre la balanza nuestra capacidad y nuestra capacidad de organización y nuestra posición dentro de la escala de la cadena de producción, poner en una balanza frente a la propiedad a las propiedades del capitalista. Y esto, al fin y al cabo, lo hacemos contra un sistema, contra el capitalismo, que es un sistema injusto. Ya lo estamos viendo al comienzo, que 29 personas en España han ganado más de lo que se ha gastado el gobierno en la principal medida de protección social, mientras que 5,1 millones de personas viven en la pobreza absoluta. Y aún así, lo vemos incluso fuera de nuestras fronteras, la fortuna de Jeff Bezos, la fortuna del hombre este de SpaceX, del dueño de Tesla, ¿no? De Elon Musk, de toda esta gente. Mientras que por otro lado hay gente hay gente que vive con menos de $1 al día, gente que vive en la pobreza absoluta. ¿Cómo es posible que un sistema que genere tantísimas riquezas, que genere cosas tan increíbles, no sé, como mandar a alguien al espacio o crear cosas como, yo que sé, como la Torre Eiffel, cosas tan grandes, pero sea incapaz de garantizar un nivel de vida aceptable para todo el mundo? Pero claro, es que eso por sí solo el capitalismo nunca lo va a hacer, porque depende de esa desigualdad. Hemos visto cómo depende de esa inseguridad esa inseguridad de los trabajadores para que pueda haber siempre esa mano de obra barata y para que el empresario pueda seguir generando esa ganancia. Entonces, no es una cuestión que se pueda subsanar dentro de los límites del capitalismo. Tenemos que superar esos límites. Luego, por otro lado, a pesar de que nos venden de que el capitalismo es el sistema menos malo, es el sistema que une la democracia política con la democracia económica, porque al fin y al cabo, tampoco es un sistema democrático, ¿no? Vemos como sí, formalmente cada 4 años podemos elegir a nuestros gobernantes, pero no tenemos ningún tipo de democracia, ningún tipo de capacidad de elegir dentro de una fábrica, dentro de una empresa, a pesar de que somos, en primer lugar, estadísticamente más gente y segundo porque somos los que generamos realmente la riqueza a través del trabajo. Y así como yo creo que yo creo que es necesario para que podamos mejorar nuestras condiciones de vida, dejar de depender de un sistema que depende por su parte de nuestra inseguridad. Entonces, para ir concluyendo,
yo quisiera aquí presentar estas 4 conclusiones así en líneas generales, ¿no? La primera, que el capitalismo no es, como se nos presenta normalmente desde los grandes medios de comunicación, un grupo de una sociedad única, unida, contra los grandes males de nuestro tiempo, como pueda ser la pandemia, como pueda ser el cierre de negocios, etcétera, etcétera. No, somos una sociedad que está dividida principalmente entre los poseedores de capital, los poseedores de esa mano, los poseedores de esos factores productivos, de esos medios de producción, y la gente que no tiene eso, lo único que tiene es su trabajo. Esa gente, esos 2 grupos sociales, son grupos sociales que tienen intereses muy distintos entre sí y que chocan entre ellos. Lo segundo, como vemos aquí también, es que los capitalistas y los trabajadores tenemos intereses distintos. Es decir, el capitalista, el empresario, lo que quiere es ganar, aumentar su ganancia cada vez más. Y eso, como lo obtiene, es a costa del trabajador. Pero claro, eso no lo hace porque sea el capitalista, la típica imagen que tenemos de capitalista, ¿no? Con su chistera y su monóculo y porque sea muy malo, etcétera, etcétera. No, lo hace por la presión del mercado, por la competencia, como hemos visto, el empresario que acaba ganando en el mercado, el que acaba triunfando sobre todos, es el que logre vender más de su producto, el que acaba vendiendo más. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va a acabar vendiendo más? Acaba vendiendo más bajando el precio de su bien. ¿Cómo va a bajar ese precio de su bien? El precio de su bien lo puede bajar, lo baja o reduciendo el precio sin más a costa de su ganancia, o reducirlo o bajarlo a través de la reducción de los costes productivos. En este caso acaba reduciendo los costes productivos, en este caso vinculados con el trabajo, y por lo tanto esa compulsión que tiene el empresario por reducir lo que se gasta en trabajo, en el factor productivo trabajo, lo hace porque, al fin y al cabo, si no acaba ganando esa batalla competitiva, otra empresa va a acabar comiéndoselo a él, o simple y llanamente acaba por no vender lo suficiente, acaba por no reducir el precio de su bien lo suficiente, y acaba por no vender y acaba por terminar cerrando. Entonces, esa compulsión que tiene no es por su codicia o por su avaricia, sino simple y llanamente porque, como decía Rodrigo Rato, es el mercado, amigo. Entonces, por eso es por lo que, y además yo creo que esto es una de las conclusiones más potentes que podemos extraer de este primer manual de Chiver. Y por último, yo creo que también es yo creo que también es otra conclusión de las más importantes, es que el capitalismo genera riquezas y fortunas enormes, es capaz de crear muchísima riqueza. O sea, ahí están las fortunas multimillonarias de Amancio Ortega, de Elon Musk, etcétera, etcétera. Pero también depende de la mayoría, depende de la miseria de la mayoría para crear esas fortunas. Entonces, ¿por qué tenemos que, o por qué hay que... Sí, claro, ¿por qué no existe esa disparidad a la hora de la distribución de los ingresos? Eso es una cosa que es intrínseca al capitalismo y que es necesario, que es una cuestión que no se puede reformar dentro de él, porque depende directamente de esa miseria y de esa inseguridad de los trabajadores. Y por último, yo creo que ya para cerrar esta presentación, es poner sobre todo el foco en la importancia de la acción colectiva. A nosotros como trabajadores, nuestra fuerza reside precisamente en la unidad, reúne precisamente en esa capacidad que tenemos para detener el proceso productivo, para detener y para hacer pensar, no para hacer pensar, sino para hacer forzar al empresario que entienda que somos nosotros los que creamos la riqueza, y que al fin y al cabo, de manera individual, no vamos a poder conseguir nada. Eso por un lado. Y luego, por otro, entender que al fin y al cabo la gente tiene que estar por encima de las ganancias, de un beneficio económico. Es injusto, yo no nos pongamos de una posición moral, de que sea justo o no sea justo. Hablemos simple y llanamente de lo que es la vida humana y el beneficio económico. Es ético que dependan los grandes multimillonarios de mantener sus fortunas de nuestra inseguridad material. Es realmente positivo para una sociedad que haya trabajadores que tengan que orinar dentro de botellas porque no tienen tiempo físico para poder ir al baño. Igual así pasa como con tantísimos otros puestos de trabajo. ¿Es realmente ético? No,
Yo, vamos, personalmente pienso que no y estoy seguro de que muchísima gente, que los que nos estáis viendo, pensáis que tampoco es así. Por eso militamos en los sindicatos, por eso trabajamos día a día con nuestros compañeros de trabajo para precisamente darle la vuelta a esto. Y esto pasa también precisamente por entender y por explicar estas dinámicas. Y nada, pues daros las gracias por haber venido y hasta la próxima.